Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo número 3 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y nos tocó, bueno, tocó hacer la práctica número 4 de circuitos eléctricos y la ley de Ohm. Los integrantes son su servidor, Eduardo López Osuna, eh, López Ruiz José Fernando, Chanona Toledo Jonathan Daniel, Flores Daniel Eric, Aldana Muñoz Luis Uriel. Y empezamos por el circuito. Este circuito, el total de este circuito, el voltaje que lo suministra son 12 volts. Cuando tenemos dos resistencias idénticas como R3 y R2 conectadas en paralelo en un circuito eléctrico, podemos simplificar el cálculo de su resistencia equivalente. Esto se debe a una configuración en paralelo. Las resistencias que comparten los mismos extremos, eh, son del mismo voltaje. Y ahora va a continuar mi compañero López Ruiz José Fernando. Bueno, después sumamos las resistencias en serie. Resistencia 1 más resistencia 4 más resistencia 3 y resistencia 2, que daría un total de 700 ohms. Ya de haber hecho esto, por último aplicamos la fórmula para calcular las resistencias en paralelo. ¿Qué queda? Pues la resistencia total es igual a 1 entre 700 más 1 entre 330 es igual a 224,27 y sus demás decimales ohms. Bueno, ahora va mi compañero Aldana Muñoz Luis Uriel. Pues bueno, compañeros, una vez que ya obtuvimos la resistencia total, que nos dio un total de 224,7 ohms, lo que vamos a hacer como paso siguiente es calcular la intensidad de corriente que tiene en general el circuito. Y para ello debemos conocer que la fórmula de la intensidad de corriente es el voltaje dividido entre la resistencia la resistencia total del circuito, que ya lo obtuvimos. Y el voltaje en este caso, el problema mismo nos lo da, que es de 12 voltios. Entonces lo que hacemos únicamente es sustituir la fórmula en donde la intensidad se consigue de 12 voltios dividido entre los 224,27 ohms que ya obtuvimos anteriormente, y con esto nos da un total de 0,053 amperes y pues demás decimales que contiene ahí el número. Y también cabe destacar de que los amperes los tenemos que transformar también a lo que viene siendo miliamperes. Esto nos da un total de 53,506 miliamperes. Y en la comprobación podemos hacer mención que nuestro circuito, al momento de cambiar el voltímetro, sustituimos, perdón, por un amperímetro, y si nos da la cantidad de 53,5 miliamperes, perdón. Después de eso, lo que tenemos que hacer es pasar a la siguiente página. Entonces, para poder calcular la corriente que pasa que pasa por cada una de las resistencias, debemos seguir la siguiente fórmula, en donde la intensidad la intensidad de corriente de cada resistencia se conforma de la intensidad de corriente total multiplicado por la resistencia total entre cada una de las resistencias, perdón. Entonces, si nos vamos a la resistencia 5, multiplicamos lo que ya habíamos obtenido anteriormente como los amperes, lo multiplicamos, perdón, por el voltaje, que en este caso es 224,7, y lo dividimos por la resistencia. En este caso, la resistencia de la resistencia 5 es 330 ohms. Entonces, con eso nos da un total de 0,03 amperes. Ahora nos vamos a la resistencia 1. Aquí ya cabe destacar que en anteriores páginas, como vienen siendo dos resistencias iguales, tanto en la resistencia 3 como en la resistencia 2, vienen colocadas en paralelo. Entonces, lo que hacemos aquí es una simplificación y nos da un total de 500 ohms como resistencia de cada uno. Entonces, ahora lo que hacemos, bueno, como son en paralelo, aquí no se necesita hacer tal cual la fórmula, sino que únicamente se restan los valores, tanto de la intensidad de corriente total menos
menos la resistencia de la resistencia 5. Entonces con ello nos da un valor de 0.17 amperes. Ahora nos pasamos a la resistencia 2. En esta resistencia 2 lo que hacemos es multiplicar la resistencia 1 por los 500 volts que era de la resistencia tanto 2 como 3 y lo dividimos entre su respectiva resistencia, se podría decir, y en esto lo dividimos entre 1000 y nos da consigo un resultado de 0.008 amperes. Ahora nos pasamos a la resistencia 3, multiplicamos en este caso de igual forma 0.017 17 amperes por los 500 ohms entre 1000 que es de la resistencia 3 y nos da un resultado de igual forma de 0.00857 amperes. Ahora, por último, nos queda nada más la resistencia 4 para poder obtener su intensidad de corriente y como ya mencioné, pues aquí de igual manera como van conectados de forma paralela, pues entonces aquí lo único que tenemos que hacer es sumar la intensidad de la resistencia 2 más la intensidad de la resistencia 3 y con ello nos da un valor de 0.1714 amperes. A continuación va mi compañero Brandon que explicará los siguientes procedimientos. Bueno, el siguiente procedimiento que realizamos fue encontrar la caída de voltaje para cada una de las resistencias. Como se puede ver ahí, utilizamos la fórmula del voltaje de la resistencia es igual a la corriente que pasa por la resistencia por su valor. Y pues para cada una de las resistencias calculamos su voltaje como se puede observar. Y ya en lo que es Proteus utilizamos lo que sería el voltímetro, con lo cual pudimos comprobar nuestros resultados. Bueno, lo siguiente que realizamos fue calcular el valor que debería tener la resistencia 5 para que la resistencia total del circuito sea de 500 ohms. Y para ello utilizamos la fórmula que utilizamos para calcular la resistencia total, pero sustituyendo el valor de la resistencia 5, que sería, como se puede observar ahí, R5, y lo igualamos a 500, que sería la resistencia total que necesitamos. Después realizamos el despeje de X, que sería R5, y ya al final nos dio que necesitábamos de que la resistencia 5 sea de 1750 ohms. A continuación, mi compañero Daniel explicará la siguiente parte. Bueno, ahora sí para finalizar con el Proteus, observando que en los resultados anteriores la resistencia 5 debe dar 1750, en este caso se volvió a reemplazar los valores, como se aprecia en la imagen, y ya que tenemos la suma anteriormente de las cuatro resistencias, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4, que nos dan 700 ohms, más la resistencia nueva que cambiamos, que es de 1750, volvemos a hacer esta suma en paralelo para volver a calcular la resistencia total y nos da como resultado 500 ohms. Entonces aquí lo podemos comprobar en el Proteus y aparte lo podemos comprobar matemáticamente hablando. Bueno, en esta parte del circuito podemos observar, vamos a calcular cuánto es la corriente eléctrica total. Ya anteriormente mostramos cuánto era la corriente eléctrica individual, ahora vamos a ver cuál es la corriente eléctrica total. Corremos el circuito, nos da que es 53.5. Ahora vamos a mostrar cuánto es la intensidad de corriente en cada resistencia, que esto se mide en volts, por eso están con este medidor. Les vamos a correrlo y nos da la resistencia, los voltajes que anteriormente mencionamos.
Tenemos el circuito eléctrico y aquí le damos que esté funcionando para calcular las resistencias en cada una con su amperaje. Y de este otro lado tenemos para calcular la resistencia total de todo el circuito. Lo podemos observar, le doy iniciar 224.27. Bueno, y eso fue todo por parte del equipo 3 y así termina nuestra presentación.